El comandante Brektal se encontraba en la ventana de observación, con los ojos entrecerrados mientras observaba cómo arrastraban a la mujer humana a la celda de contención. Ya no forcejeaba. Eso era nuevo. Durante los 3 primeros ciclos, luchó como una fiera, rompiéndole el brazo a un guardia y dañando permanentemente el nervio ocular a otro. Ahora simplemente colgaba inerte entre los 2 guardias, arrastrando los pies por el suelo pulido. ¿Cuánto tiempo lleva aquí?, y preguntó la oficial científica Payera, con una voz que contrastaba melodiosa con el tono grave de Brektal. 5 ciclos, respondió, sin apartar la vista del humano, 5 ciclos de pruebas, y aún nada que mostrar. Payera chasqueó las mandíbulas, un hábito nervioso que volvía loco a Brektal. Quizás deberíamos intentar un enfoque diferente. Las pruebas físicas han arrojado resultados mínimos. El Imperio quiere respuestas, espetó Brektal. Quieren saber cómo estos simios sin pelo lograron destruir 3 de nuestros acorazados con su tecnología primitiva. Quieren saber por qué nuestras armas energéticas apenas les afectan. Quieren saber qué hace a los humanos tan resistentes. ¿Y crees que torturar a una mujer nos dará esas respuestas? La voz de Payera tenía un tono desafiante que hizo que la columna vertebral de Brektal se encogiera. Cuidado, oficial científico, gruñó. Recuerda tu lugar. Payera bajó la mirada. Sí, comandante. Dentro de la celda, los guardias habían atado a la humana a la mesa de reconocimiento. A pesar de su aparente sumisión, le aplicaron restricciones adicionales en las extremidades. Bien. Estaban aprendiendo. ¿Cuál era su nombre?, preguntó Brektal, revisando los datos en su dispositivo de muñeca. Los humanos la llaman Emma Reeves, respondió Payera. Según nuestra información, era una oficial de comunicaciones de bajo rango en una de sus naves de patrulla. Brektal emitió un sonido que pasó por risa entre los de su especie. De bajo rango. Perfecta. Si ella se derrumba, imagina lo fácil que será que las demás la sigan. La humana, Emma, levantó de repente la cabeza y miró directamente a la ventana de observación. Aunque Brektal sabía que no podía ver a través de la barrera unidireccional, sintió como si esos ojos marrones lo clavaran en la cara. Un escalofrío le recorrió la espalda, uno que reprimió rápidamente. Comienza el nuevo protocolo, ordenó por su comunicador. Neuroestimulación completa. Máxima intensidad. Payera se estremeció. Comandante, eso va más allá de lo recomendado. Te pedí tu opinión, gruñó Brektal. Comienza el protocolo. Dentro de la celda, un brazo mecánico descendió del techo, un grupo de agujas en la punta brillaba bajo la intensa luz. Emma abrió los ojos de par en par, era la primera emoción real que le habían visto hoy. Las agujas se le clavaron en la frente y arqueó la espalda, con un grito silencioso congelado en su rostro. Graba todo, ordenó Brektal. Cada respuesta neuronal, cada reacción fisiológica. Payera tecleó en su consola, con movimientos tensos. Comienza a grabar. Durante 6 horas observaron cómo el cuerpo de Emma se contorsionaba, su mente sometida a estímulos diseñados para quebrar incluso al guerrero Kilvari más fuerte. Para creciente frustración de Brektal, ella no se derrumbó. Gritó, sí. Lloró, sin duda. Pero ella no suplicó, ni reveló nada más allá de su nombre y rango. Basta, ordenó finalmente Brektal, con la voz tensa por la ira. Devuélvanla a su celda. Lo intentaremos de nuevo mañana. Los guardias retiraron las agujas y desataron a Emma de la mesa. Al levantarla, su cabeza se inclinó hacia un lado, con los ojos vidriosos y desenfocados. Pero justo antes de que la sacaran a rastras, esos ojos volvieron a la ventana de observación, y Brektal habría jurado que vio algo allí, no derrota ni dolor, sino algo frío y calculador. Está planeando algo, murmuró. Payera levantó la vista de su consola. ¿Qué fue eso, comandante? Nada, dijo, dándose la vuelta. Preparen los informes para el Imperio. Querrán saber por qué avanzamos tan poco. Al salir de la sala de observación, ninguno de los dos notó la pequeña gota de sangre que cayó de la nariz de Emma, cayendo al suelo inmaculado con un leve chapoteo. En su celda, Emma permanecía inmóvil en un rincón, con la espalda contra la pared y la mirada fija en la puerta.
La pequeña habitación estaba vacía, salvo por una plataforma dura que hacía las veces de cama y un hueco en el suelo para los desechos. Sin ventanas, sin conductos de ventilación visibles, sin puntos débiles aparentes en las paredes sin juntas. Había estado contando los días, 5 ciclos, según había dicho el comandante. Eso coincidía con sus propios cálculos. 5 días de pinchazos, punzadas, cortes, y ahora, con el cerebro al revés. 5 días recopilando información, estudiando a sus captores, aprendiendo sus rutinas y analizando su tecnología. 5 días fueron suficientes. Emma se llevó lentamente la mano a la cara, palpando las pequeñas heridas punzantes donde las agujas le habían penetrado en la frente. Observó con interés que ya estaban sanando más rápido de lo normal. Los extraterrestres habían estado tan concentrados en estudiar sus respuestas al dolor que no se habían percatado de lo que su neuroestimulador le estaba haciendo en el cerebro. Cerró los ojos, concentrándose en las nuevas sensaciones que recorrían su sistema nervioso. Había comenzado como un hormigueo en la base del cráneo, un calor extraño que se extendió por su cerebro durante la prueba. Ahora era una presencia constante, una consciencia vibrante que parecía extenderse más allá de su propio cuerpo. Emma abrió los ojos y se quedó mirando la bandeja de comida que habían introducido por la pequeña ranura de la puerta. Sin moverse de su rincón, se concentró en la papilla poco apetitosa que los extraterrestres consideraban apta para el consumo humano. La bandeja se estremeció. Los labios de Emma se curvaron en una leve sonrisa. Se concentró más, y la bandeja se elevó del suelo, flotando a unos centímetros del suelo antes de volver a caer. Bueno, eso es nuevo, susurró para sí misma, con la voz ronca de tanto gritar. A ver qué más puedo hacer. Durante las siguientes horas, Emma practicó con su nueva habilidad, subía la bandeja, la mantenía en alto más tiempo y finalmente logró que rodeara la pequeña celda antes de volver a colocarla con cuidado. Con cada éxito, el zumbido en su cerebro se hacía más fuerte, más definido. Cuando las luces en su interior se atenuaron, anunciando el ciclo nocturno, Emma se tumbó en la dura plataforma y cerró los ojos, no para dormir, sino para explorar esta nueva dimensión de su consciencia. Al sumergirse más profundamente en su mente, descubrió que podía sentir más allá de los confines de su celda, los guardias apostados fuera de su puerta, su cerebro un pulso apagado de aburrimiento y crueldad, los demás prisioneros en celdas cercanas, la mayoría no humanos, con mentes extrañas pero comprensibles en su sufrimiento. Y aún más lejos, el centro de mando donde se encontraba Brichtal, sus pensamientos un remolino caótico de ambición y miedo. Emma abrió los ojos de golpe. Miedo, susurró. Nos tiene miedo. La comprensión le brindó una fría claridad a sus pensamientos. Los Kilbari, a pesar de su avanzada tecnología y adaptaciones biológicas, les tenían miedo a los humanos. No solo eran recelosos o cautelosos, sino un miedo profundo e instintivo. Y ahora Emma entendía por qué. Se incorporó y se miró las manos, dándoles vuelta lentamente. Bajo la tenue luz, pudo ver el tenue resplandor azul que recorría el patrón de sus venas. El estimulador neuronal no solo había despertado una habilidad psíquica latente, sino que la había alterado fundamentalmente a nivel celular. Los Kilbari habían estado tan ocupados intentando descubrir qué hacía especiales a los humanos que accidentalmente crearon algo nuevo, algo más peligroso de lo que podían imaginar. Emma se levantó y se acercó a la puerta de su celda. Apoyó la palma de la mano sobre la superficie lisa y cerró los ojos, percibiendo la cerradura electrónica, los circuitos y las vías que la mantenían prisionera. Con un pensamiento, redirigió el flujo de energía, provocando una pequeña lluvia de chispas al soltarse la cerradura. La puerta se abrió, revelando al guardia sobresaltado. Antes de que pudiera reaccionar, Emma hizo un gesto brusco con la mano y él se desplomó en el suelo, inconsciente pero vivo. Ella pasó por encima de él, sacando el arma de su funda. Debería agradecerte, le dijo al guardia inconsciente. Me has dado juguetes nuevos muy interesantes. Emma se movía en silencio por los pasillos de la estación de investigación, con sus nuevos sentidos guiando sus patrullas y medidas de seguridad. Encontró la sala de control del bloque de detención, y combinando sus nuevas habilidades con la tarjeta de acceso del guardia, liberó a los demás prisioneros. El caos estalló cuando las alarmas sonaron por toda la estación. Emma sonrió mientras observaba las transmisiones de seguridad, y los guardias Kilbari corrían desorientados mientras prisioneros de diversas especies inundaban los pasillos.
La distracción los mantendría ocupados mientras ella buscaba a las dos personas que más deseaba ver. Al comandante Brictal, Emma le pronunció su nombre como una promesa. Hablemos de tus métodos de investigación. Brictal se atrincheró en el centro de mando, rodeado de sus guardias más leales. La situación se había descontrolado a una velocidad alarmante. En un instante, todo transcurría según el protocolo, y al siguiente, todas las celdas de detención se habían abierto simultáneamente, liberando a los sujetos de prueba. ¿Cómo es posible?, preguntó, golpeando la consola con el puño. ¿Quién autorizó esta liberación? El teniente Drezil, su jefe de seguridad, negó con la cabeza. Nadie, comandante. El sistema muestra una anulación de nivel 1, pero no hay registro de quien la ejecutó. Averígualo, rugió Brictal. Y devuelvan a esos prisioneros a sus celdas, especialmente a la mujer humana. Sí, asintió el comandante Drezil, mientras sus escamas cambiaban de color por el estrés. Pero hay algo más. Creo que deberías ver las imágenes de vigilancia de la celda humana. Brictal se abalanzó sobre la consola de Drezil, apartándolo a empujones. La grabación mostraba a Emma sentada tranquilamente en su celda, levantándose y acercándose a la puerta. Lo que sucedió a continuación le heló la sangre a Brictal, la puerta simplemente se abrió, como por voluntad propia. El guardia se desplomó sin ser tocado, y Emma salió con una sonrisa serena. ¿Qué es esto?, susurró Brictal. ¿Qué le hizo? No lo sabemos, señor. Drezil respondió. Los equipos médicos lo encontraron con vida, pero en una especie de coma. Su cerebro muestra patrones de actividad inusuales, similares a la meditación profunda o al sueño inducido. El comunicador de Brictal sonó. Comandante, le habla Payera. Necesito hablar con usted inmediatamente. Ahora no, oficial científico, espetó Brictal. Tenemos un problema. Se trata del ser humano, insistió Payera. El neuroestimulador. He revisado los datos de la sesión de ayer. No solo leía sus patrones cerebrales, sino que los modificaba. Brictal sintió un escalofrío en la espalda. Explícamelo. Ah, entonces las vías neuronales de su cerebro se estaban reconfigurando durante el procedimiento. El cerebro humano es notablemente plástico comparado con el nuestro, y la estimulación parece haber despertado capacidades latentes. Comandante, creo que accidentalmente. El comunicador se cortó repentinamente, reemplazado por estática. En ese mismo instante, las luces del centro de mando parpadearon y luego se atenuaron a niveles de emergencia. ¿Y ahora qué? Gruñó Brictal. Comandante. Gritó uno de los guardias, con la voz tensa por el miedo. La puerta principal. Brictal se giró y vio la enorme puerta de seguridad del centro de mando, de 15 centímetros de aleación reforzada, diseñada para resistir fuego directo, que empezaba a doblarse hacia adentro, como si estuviera sometida a una enorme presión. El metal crujió y se retorció, formando protuberancias que parecían dedos presionando desde el exterior. Con un chirrido ensordecedor, la puerta se desprendió del marco y se estrelló contra el suelo. De pie en la puerta estaba Emma Reeves, con los ojos brillando con una luz azul antinatural, y las venas bajo su piel latiendo con la misma luminiscencia. Hola, comandante, dijo con una voz extrañamente tranquila. Creo que tenemos asuntos pendientes. Los guardias alzaron sus armas, pero antes de que pudieran disparar, Emma hizo un gesto de desdén con la mano. Las armas volaron de sus empuñaduras, desarmándose en el aire, y los pedazos cayeron al suelo sin causar daño. 5 ciclos, dijo Emma, entrando en el centro de mando. 5 ciclos de abrirme, viendo cuánto dolor podía soportar, intentando descubrir qué hace a los humanos tan especiales. Sonrió, con una expresión fría que no llegó a sus ojos brillantes. Felicidades, comandante. Lo encontraste. ¿Qué eres? Preguntó Raquetal, retrocediendo. Soy lo que tú me hiciste, respondió Emma. Estabas tan ocupado buscando diferencias físicas que pasaste por alto la más importante, el potencial humano. Nuestro cerebro, nuestra adaptabilidad, nuestra obstinada negativa a morir. Y ahora, gracias a tu estimulador neuronal, he evolucionado incluso más allá de eso. Raquetal se abalanzó sobre la baliza de emergencia, pero Emma fue más rápida. Con un pensamiento, lo congeló en el sitio,
con el cuerpo rígido, solo sus ojos capaces de moverse frenéticamente en sus órbitas. No tan rápido, comandante, dijo Emma, rodeándolo lentamente. Aún no hemos terminado. De hecho, apenas estamos empezando. ¿Querías entender a los humanos? Pues bien, ahora tendrás una demostración personal. Ella le puso la mano en la frente, sus venas brillantes latían con más fuerza. Déjame mostrarte exactamente lo que has creado. Raquetal gritó mientras su mente se llenaba de imágenes. La tierra, ardiendo bajo las armas Kilvari, los humanos, luchando con un coraje desesperado, y él mismo. Estaba atado a una mesa de reconocimiento mientras Emma lo observaba con agujas suspendidas sobre su cabeza. Fuera del centro de mando, Payera oyó los gritos del comandante resonando en el pasillo. Dudó, luego se dio la vuelta y corrió en dirección contraria, hacia las lanzaderas de emergencia. Fuera lo que fuese que estuviera sucediendo allí, lo que fuese que hubieran creado, no quería saber nada de ello. Mientras huía, Payera no podía quitarse de la cabeza la sensación de que habían cometido un terrible error. Habían capturado a una humana para estudiarla y comprender las debilidades del enemigo. En cambio, habían creado algo mucho peor. La chica que torturaron era humana. El almirante de flota Zornax paseaba por el puente de la nave insignia Kilvari, la Garra del Vacío, con su capa ceremonial ondeando tras él en cada giro brusco. Habían transcurrido 6 rotaciones estándar desde que la estación de investigación Mech 7 se apagó, 6 rotaciones de un silencio inquietante por parte del comandante Brektal y su equipo. ¿Respondieron a nuestras llamadas?, preguntó Zornax, con el par de ojos superiores fijos en el oficial de comunicaciones. Ninguno, almirante, respondió el teniente Trex. Pero los escáneres de largo alcance confirmaron que la estación sigue intacta y que los sistemas de soporte vital parecen funcionar. Zornax chasqueó las mandíbulas, molesto. Preparen un grupo de abordaje. Quiero respuestas. Señor, su segundo al mando, el subalmirante Kelza, se adelantó. El protocolo sugiere precaución al tratar con una posible brecha de contención. Si los sujetos de prueba de alguna manera. Conozco bien los protocolos, espetó Zornax. Pero el Imperio se impacienta. Quieren resultados de los experimentos de Brektal con la mujer humana. Kelza bajó la cabeza respetuosamente, pero insistió. La última transmisión mencionó actividad cerebral anómala en el sujeto. Quizás deberíamos, basta, gruñó Zornax. Preparen el grupo de abordaje. Yo mismo lo lideraré. Las escamas de Kelza se ondularon de sorpresa. Señor, con todo respeto, su presencia en el grupo de abordaje viola al menos 3 normas de seguridad del Estado Mayor. Zornax la miró con sus 4 ojos. Hay 48 sujetos de investigación de alto valor en esa estación, Kelza, incluyendo al único humano que hemos logrado capturar con vida. ¿Sugiere que confíe su recuperación a alguien más? Kelza retrocedió. No, almirante. Reuniré al equipo de inmediato. 2 horas después, Zornax se encontraba en la cámara de aire, rodeado de 12 de sus mejores agentes de seguridad. Cada soldado portaba armamento aturdidor pesado junto con opciones letales. El propio Zornax llevaba la armadura ceremonial de su rango, mejorada con la última tecnología protectora. Recuerden, se dirigió al equipo. Nuestro objetivo principal es proteger a los sujetos de investigación, en particular a la mujer humana. El comandante Brektal y su personal son preocupaciones secundarias. Los soldados asintieron al unísono mientras la esclusa de aire giraba, conectando su lanzadera al puerto de atraque de la estación de investigación Mech 7. Lo primero que impactó a Zornax al entrar fue el silencio. Las estaciones de investigación solían ser centros de actividad, llenos de sonidos de equipos, comunicaciones y movimiento de personal. Esta estaba tan silenciosa como el espacio profundo. Señales de vida, le susurró Zornax al técnico de sensores. La técnica estudió su dispositivo con el ceño fruncido. Lecturas dispersas por toda la estación, señor. Pero son inusuales. ¿Inusuales por qué? Fluctuantes. Como si estuvieran ahí y desaparecieran al siguiente, ajustó la configuración. Salvo una señal fuerte y constante en el centro de mando, Zornax hizo un gesto a su equipo. Muévanse. Formación de barrido estándar. Avanzaron con cautela por el pasillo principal, con las armas listas.
La iluminación de emergencia proyectaba sombras inquietantes en las paredes, y ocasionalmente se encontraban señales de lucha, quemaduras de armas de energía, abolladuras en las paredes metálicas, manchas de sangre de varios colores. «Señor», gritó uno de los soldados en voz baja, señalando una cámara de seguridad en la esquina. «Nos está siguiendo». Zornax levantó la vista. La cámara giró lentamente, siguiendo sus movimientos. Los sistemas automatizados de la estación seguían operativos, pero ¿quién veía las transmisiones? Al acercarse al bloque de detención, encontraron los primeros cuerpos, 2 guardias desplomados contra la pared, sin heridas visibles, pero inequívocamente muertos. La médica y su equipo se arrodillaron junto a ellos, escaneando con su equipo. Un bloqueo neuronal, informó con tristeza, un cese total de toda actividad cerebral. Es como si sus mentes simplemente se hubieran apagado. Zornax sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Continuaron hacia el centro de mando. El viaje por la estación se volvió cada vez más inquietante. Encontraron más cadáveres, todos de personal de Kilbari, aparentemente asesinados de la misma manera. Las celdas de detención estaban abiertas y vacías. Lo que fuera que hubiera estado allí ahora estaba suelto. Finalmente, llegaron al centro de mando. La enorme puerta de seguridad se había desprendido de su marco y estaba arrugada como una tela fina. Zornax indicó al equipo que tomara posiciones defensivas antes de cruzar la abertura, pero la escena en el interior le heló la sangre. El comandante Brictal estaba sentado en su silla de mando, con los ojos muy abiertos y vidriosos, y la boca cerrada en un grito silencioso. A su alrededor, el resto del personal de mando permanecía en sus puestos, en el mismo estado de vida según sus biolecturas, pero completamente inconsciente. Los escáneres cerebrales mostrarían posteriormente que, si bien sus funciones autónomas continuaban, los centros cerebrales superiores habían sido vaciados, dejando solo vasos sanguíneos vacíos. «Almirante», gritó el oficial de comunicaciones con voz temblorosa, «hay un mensaje en bucle en la consola principal». Zornax se acercó con cautela, notando que el mensaje estaba configurado para reproducirse ante cualquier biofirma Kilbari que entrara en la sala. Pulsó la tecla de activación. La gran pantalla se encendió, mostrando el rostro de la mujer humana, Emma Reeves. Pero su aspecto era distinto al de las imágenes de archivo. Sus ojos brillaban con una luz azul antinatural, y bajo su piel, sus venas latían con la misma luminiscencia. «Saludos, almirante Zornax», decía la grabación. La voz del humano sonaba extrañamente tranquila. «Ya ha visto lo que le hice a su equipo de investigación. Considérelo una demostración». Las mandíbulas de Zornax chasquearon en estado de shock. ¿Cómo supo que él sería quien lideraría el grupo de abordaje? El mensaje continuaba. El comandante Brictal fue de gran ayuda una vez que le enseñé a abrir su mente. Me contó todo sobre los planes del Imperio para la Tierra, sobre la flota de invasión que se estaba reuniendo en Próxima Centauri. Los ojos brillantes de Emma parecían mirar directamente a Zornax. También me habló de usted, almirante. De su carrera, sus ambiciones y la propiedad familiar en Kilbar Prime. Zornax sintió que se le erizaban las escamas del cuello, alarmado. Esa información era altamente clasificada. Sus científicos querían comprender qué hace especiales a los humanos, continuó Emma. Pensaban que era algo físico, nuestra resiliencia, quizás, o algo en nuestro código genético. Pero estaban buscando en el lugar equivocado. Lo que nos hace únicos es nuestra adaptabilidad, nuestra capacidad de cambio. Se acercó a la cámara, sus venas brillantes palpitaban con más intensidad. Y ahora, gracias a tu neuroestimulador, he evolucionado aún más. Puedo sentir los pensamientos de todos en esta estación. Puedo acceder a sus mentes y transformarlas, o incluso borrarlas por completo. La imagen cambió a una vista del muelle de atraque de la estación, donde se preparaba una pequeña nave de transporte para el lanzamiento. Me voy ahora, con algunos amigos conmigo. La cámara hizo un paneo para mostrar a varios prisioneros alienígenas, antiguos sujetos de prueba, subiendo a la nave, pero no intentaron detenernos. Los sistemas de defensa de la estación ahora me responden, y he dejado algunas sorpresas para quienes puedan seguirme. La vista volvió al rostro de Emma. Una última cosa, almirante. Me he tomado la libertad de transmitir a la Tierra todo lo que aprendí de la mente de Brictal, sus planes de invasión, las posiciones de la flota, las debilidades tácticas, todo.
Para cuando regresen a su armada, encontrarán a la humanidad lista y esperando. Su expresión se endureció, el brillo en sus ojos se intensificó. Deberías habernos dejado en paz. Lo que tus científicos me hicieron, se lo haré a toda tu especie. No te mataré. Sería demasiado misericordioso. Voy a evolucionarte, lo quieras o no. El mensaje terminó, congelándose en el rostro radiante de Emma Thornax. Permaneció en silencio, atónito, mientras las implicaciones lo envolvían como agua helada. Entonces, un suave pitido de la consola atrajo su atención. Había aparecido una cuenta regresiva, mostrando menos de 5 minutos restantes. Estaciones de evacuación. Ladró. De vuelta a la lanzadera. El equipo salió a toda prisa, arrastrando a Thornax con ellos mientras intentaba descargar los datos que quedaban en los bancos de memoria de la estación. Apenas lograron regresar a la garra de vacío cuando la estación de investigación Mech 7 estalló en una explosión espectacular. La onda expansiva sacudió su nave insignia a pesar de sus escudos. 3 semanas después, a bordo de la nave de guerra Kilvari Garra del Juicio, la teniente Payera se encontraba en una pequeña sala de interrogatorios, frente a un tribunal de oficiales superiores. Como única superviviente del equipo de investigación que había escapado antes de que Emma tomara el control de la estación, había sido interrogada sin descanso sobre lo sucedido. Una vez más, oficial científico, gruñó el almirante de flota Thornax, explique cómo una sola mujer humana logró burlar nuestras medidas de seguridad y destruir una estación de investigación entera. Las mandíbulas de Payera temblaron levemente. Como ya he dicho en mis testimonios anteriores, almirante, el neuroestimulador que el comandante Brektal insistió en usar no estaba calibrado correctamente para la fisiología humana. Fue diseñado para mapear las vías neuronales, no para alterarlas. Y, sin embargo, los alteró, dijo otro de los miembros del tribunal, el biólogo de la flota Mentor. Según sus propias notas de investigación, expresó su preocupación por el procedimiento. Sí, admitió Payera. La estructura cerebral humana es significativamente diferente a la nuestra. Poseen una neuroplasticidad que supera con creces las capacidades de Kilvari. Sus cerebros pueden formar nuevas conexiones, adaptarse al daño e incluso reutilizar secciones enteras para nuevas funciones. ¿Y crees que este neuroestimulador de alguna manera mejoró estas habilidades? Preguntó Mentor, inclinándose hacia adelante con curiosidad científica. No mejoró, corrigió Payera. Desbloqueado. Los humanos poseen un potencial psiónico latente que su evolución aún no ha activado por completo. El estimulador, combinado con el estrés extremo de los protocolos de tortura, los obligó a dar un salto evolutivo. Thornax golpeó la mesa con el puño. Creaste un arma telequinética y la dejaste escapar. Con respeto, almirante, dijo Payera. Su voz ahora era más firme. Le advertí al comandante Brektal sobre los riesgos. Él decidió ignorarlas. Los miembros del tribunal intercambiaron miradas. Finalmente, Mentor volvió a hablar. Hemos recibido informes inquietantes de nuestras naves de exploración cerca de la Tierra. Los humanos parecen estar desarrollando rápidamente nuevas tecnologías que superan con creces sus capacidades previas. Y se han visto individuos con habilidades inusuales. Payera sintió un escalofrío. Los está cambiando, susurró. Tal como lo prometió. Explícate, exigió Thornax. En su último mensaje, Emma Reeves dijo que haría evolucionar nuestra especie, dijo Payera. Creo que primero está haciendo lo mismo con los de su especie. Está acelerando sus habilidades latentes, preparándolos para la guerra. Un silencio denso invadió la sala, roto solo cuando un ayudante entró corriendo, susurrando con urgencia al oído de Thornax. Las escamas del almirante palidecieron visiblemente. La flota de invasión en Próxima Centauri, anunció con voz hueca. Ha sido destruida. No hay supervivientes. Los ojos del Mentor se abrieron de par en par. Imposible. Ese era nuestro grupo de batalla más grande, 30 naves, más de 20.000 guerreros. Se fue, confirmó Thornax. Y hay más. Nuestros sensores de largo alcance han detectado una flota de naves que abandonan la órbita terrestre. Parecen dirigirse al espacio de Kilvari. Vienen por nosotros, susurró Payera. No por venganza, sino para cambiarnos. Necesitamos hacerles a todos los Kilvari lo que le hicimos a ella.
La sala del tribunal estalló en discusiones de pánico, planes de defensa, sugerencias de retirada. Payera permaneció en silencio, recordando la última vez que vio a Emma Reeves. Los ojos de la humana comenzaban a brillar con esa inquietante luz azul mientras las vías neuronales de su cerebro se reescribían. Pensó en el mensaje que Emma le había dejado, su promesa de evolucionar la especie Kilvari, quisieras o no. Tal vez, reflexionó Payera, esto era justicia cósmica. Los Kilvari habían intentado comprender qué hacía especiales a los humanos torturando a uno de ellos. Al hacerlo, habían creado algo nuevo, algo que ahora buscaba devolver el favor a gran escala. En el puente de la nave terrestre Prometheus, la capitana Emma Reeves permanecía de pie, con las manos entrelazadas a la espalda, contemplando el vasto campo estelar que se extendía ante ella. A su alrededor, la tripulación trabajaba con silenciosa eficiencia, humanos y antiguos sujetos de prueba alienígenas trabajando codo con codo, todos con el característico brillo azul en los ojos y las venas. Nos acercamos al perímetro defensivo de Kilvari, capitana, informó su oficial de navegación, de un exprisionero arturiano que había estado recluido en la celda contigua a la suya en la estación de investigación Mech 7. Emma asintió. ¿Alguna señal de que nos hayan detectado? Ninguna, capitán. La tecnología de camuflaje que obtuvimos gracias a su información parece funcionar a la perfección. Emma sonrió levemente. Percepciones era una forma cortés de describir la información que había arrancado de la mente del comandante Brektal antes de dejarlo como un cascarón vacío. Su conocimiento, combinado con sus nuevas habilidades, había permitido a la humanidad avanzar siglos en el desarrollo tecnológico. ¿Y las demás naves de la flota?, preguntó, todas en formación, con todos los sistemas en óptimas condiciones, respondió su oficial de comunicaciones. La primera oleada de naves de conversión está lista para desplegarse a sus órdenes. Emma se giró para encarar a su tripulación. Todos se habían ofrecido como voluntarios para el procedimiento que despertaría sus propias habilidades latentes. Cada uno comprendió lo que estaba en juego. Los Kilvari creían que podían estudiarnos, diseccionarnos, descubrir nuestros secretos, dijo ella, y su voz se oyó con claridad a través del puente. Nunca entendieron que la mayor fortaleza de la humanidad no es física, sino mental. Nuestra capacidad de adaptación, de superación, de transformación. Caminó hacia la consola de mando central y colocó la mano sobre el panel de activación. Bajo su palma, el panel se iluminó al tacto, reconociendo su firma neuronal única. Lo que me hicieron fue monstruoso, continuó Emma. Pero me mostró un camino a seguir, no solo para la humanidad, sino para todas las especies sintientes. Los Kilvari creen en la evolución forzada mediante la presión selectiva y la manipulación genética. Les mostraremos la verdadera evolución, la liberación del potencial que ya existe en su interior. La pantalla mostró el objetivo, el planeta natal de los Kilvari, Kilvar Prime, una esfera remolinada de azules y verdes similar a la Tierra. Tomaron a un humano y crearon un monstruo, dijo Emma en voz baja. Ahora ese monstruo regresa para rehacerlos a su imagen. Sus ojos brillantes se reflejaron en la pantalla mientras daba la orden, lanzar naves de conversión, iniciar el protocolo de ascensión. De la flota de naves terrestres se desprendieron naves más pequeñas, que se dirigieron velozmente hacia el planeta natal de los Kilvari. Cada uno portaba la tecnología para replicar lo que le habían hecho a Emma, pero refinada, mejorada, indolora. Los Kilvari lucharían, por supuesto. Se resistirían al cambio. Pero al final, Emma sabía que se adaptarían, igual que ella. La chica que habían torturado era humana. Lo que regresó a ellos fue el presagio de una nueva era, una en la que las barreras entre la mente y la materia, entre la consciencia individual y la comprensión colectiva, finalmente desaparecerían. Cuando las naves de conversión entraron en la atmósfera Kilvari, Emma sintió que las mentes distantes de millones de Kilvari se percataban repentinamente de la invasión. Su miedo la invadió como una ola, pero no se inmutó. Ella también había sentido miedo, atada a aquella mesa de reconocimiento mientras las agujas le perforaban el cráneo. No tengan miedo, susurró, aunque era imposible que la oyeran. Este no es el fin de su especie. Es solo el comienzo de lo que pueden llegar a ser. Llegaron los primeros informes sobre el desembarco exitoso de centros de conversión en importantes zonas de población. El proceso de sanación había comenzado. Con el tiempo, los Kilvari comprenderían que esto no era una invasión, sino un despertar.
Emma apartó la vista de la pantalla, con sus ojos brillantes fijos en las estrellas, donde aguardaban otras especies, otras mentes que liberar de sus limitaciones. Pon rumbo a la zona de preparación de Próxima Centauri, ordenó. Tenemos más trabajo que hacer. El Prometeo viró con gracia en el espacio, alejando a la flota del planeta natal de los Kilvari mientras la transformación de sus habitantes se desarrollaba en la superficie. Emma Reeves, antaño oficial de comunicaciones de bajo rango, ahora vanguardia de la evolución humana, vigilaba mientras su nave aceleraba hacia nuevos horizontes. Pero tras ella, uno de los antiguos prisioneros alienígenas se acercaba con cautela. «Capitán», dijo con voz vacilante. «¿Qué pasa cuando ya no quedan mundos que convertir?» Emma sonrió, y el brillo en sus ojos se acentuó. «Entonces exploraremos, Traz. Aprendemos. Crecemos. El universo es vasto, y apenas comenzamos a comprender lo que somos capaces de llegar a ser». Ella le puso una mano suave en el hombro, y él sintió sus pensamientos tocar su mente, no invasivos como las sondas Kilvari, sino cálidos, reconfortantes, llenos de posibilidades. «Lo que suceda después», dijo Emma, «depende completamente de nosotros».